Nacional advirtió que incremento será gradual. El galón de la CPM también tendrá alza. El ministro aseguró que el ajuste será leve. A 7 años y 6 meses fue condenada Aida Victoria Merlano, la hija de la ex senadora detenida en Venezuela. En otro proceso, juez dio fecha para imputación por delito de lavado de activos. Alerta máxima por suministro de energía en el centro del país, mientras Empresa de Energía anunció que mañana apagará otra turbina. Hoy no se logró acuerdo con la comunidad de Ubalá para levantar bloqueos. Exclusivo RTVC Noticias. Tenemos detalles de la investigación de la Fiscalía que permitió la legalización de captura de 7 de los integrantes de la organización criminal conocida como Los Maracuchos. Desde hace 3 años la banda operaba en Bogotá. Conocimos detalles de la estructura delictiva y los roles que cada uno desempeñaba. En Barranquilla, el IMPEC desconoce el paradero del cabecilla de los costeños, quien debería estar pagando casa por cárcel. Mientras, autoridades aseguran que no estaba en su residencia y el hombre en video dice que se trasladó por motivos de seguridad. Capturado uno de los presuntos asesinos de una familia en Landázuri, en Santander. Los cuerpos de las víctimas permanecen en medicina legal de Bucaramanga. El gobierno nacional radicó la reforma política. Habrá financiación estatal de las campañas electorales, también listas cerradas con paridad de género y también disminución de la edad para aspirantes a la Cámara de Representantes y Senado de la República, entre otras propuestas. En minutos les ampliamos. Momentos de pánico vivió una familia en Barranquilla. Quedaron atrapados en el violento caudal de un arroyo. En el mundo, el féretro de la reina Isabel II ya está en Londres. Desde mañana, ingleses podrán darle su último adiós. En deportes, tributo al Zipa Forero, el primer campeón de la Vuelta a Colombia. Y Luis Díaz fue titular y protagonista en el triunfo del Liverpool en la Champions League. Falleció el cineasta francés Jean-Luc Godard. En Cultura lo recordamos. Buenas noches. El ministro de Hacienda reveló que desde el próximo mes aumentará el precio de la gasolina en Colombia. Aseguró también que el incremento será gradual y que el primer ajuste podría llegar hasta los 400 pesos por galón. Mateo y Televidentes también dijo que la CPM tendrá un alza, pero aclaró que será menor a la de la gasolina. Luisa Barberi, buenas noches y por favor denos los detalles. Sí, vamos a retomar más adelante con Luisa y vamos ahora a un informe especial sobre el aumento de la gasolina aquí en RTVC Noticias. El presupuesto contó con una adición de 14,19 billones y el monto total será de 405,6 billones. Entonces tiene unos aumentos en los programas prioritarios del gobierno que son el desarrollo rural, la reforma agraria, digamos, segundo, educación, salud, vivienda rural y agua potable. Para el pago de la deuda externa del país se destinarán 77,9 billones de pesos, mientras la inversión crece en 10,2 billones de pesos hasta alcanzar los 73 billones de pesos. Complace saber que ya hemos logrado compensar la caída de inversión que estaba prevista en el proyecto presentado por el gobierno anterior y ahora va a tener un crecimiento del 5% y esperamos que más cuando sea aprobada la reforma tributaria. El gasto de funcionamiento del gobierno, que es de 250,6 billones para 2022, pasará a ser de 254,5 billones en 2023. Ocampo sustentó el alza por el incremento de la inflación, índice con el que aumentan los salarios de los servidores públicos. Los parlamentarios tendrán hasta el 20 de octubre para debatir los rubros en los que se gastará este presupuesto y para aprobar el proyecto. Luisa, nos conectamos nuevamente con usted. Queremos saber dónde hizo el anuncio el ministro y también qué datos hay sobre el precio de la gasolina aquí en Colombia. Adelante. Daniela y televidentes, yo les cuento que el anuncio lo hizo el ministro de Hacienda a la salida de la plenaria del Congreso, donde se aprobó este costo que tendrá el presupuesto general de la Nación. ¿Cuál es ese rubro que se destinará? El ministro afirmó que solo hasta el año 2023 se tendrán los niveles requeridos para que la Nación pueda subsidiar estos costos de los combustibles. Y a propósito de este tema, nosotros revisamos en RTVC Noticias cuáles son las 5 ciudades de Colombia con los precios más
altos de galón de gasolina corriente. Iniciamos en Tunja, donde un galón cuesta 9.657 pesos, Villavicencio 9.623, Cali 9.562, Bogotá 9.523 y en Manizales un galón de gasolina corriente cuesta 9.516 pesos. Por el momento, compañeros y televidentes, es toda la información desde el Congreso de la República. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, gracias. Vamos con otra noticia de la jornada, porque un juez de la República condenó hoy a Aida Victoria Merlano a 7 años y 6 meses de casa por cárcel. El juez la halló culpable por ayudar en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, en octubre de 2019. Lisa Díaz, la saludo y bueno, le pregunto qué otra información se conoce. Buenas noches, Mateo, y para usted y para todos los televidentes. Esta decisión es por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Sin embargo, el juez le concedió el beneficio de casa por cárcel. Tras conocerse la condena contra Aida Victoria Merlano, su mamá, la excongresista y prófuga de la justicia, Aida Merlano, se pronunció en redes sociales. Y es que además de este proceso, a Aida Victoria le imputarán el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito el próximo lunes. Uno de los argumentos para la pena fue la instrumentalización de menores de edad. Para el juez, el hermano de Aida Victoria fue quien ingresó al consultorio la maleta con la cuerda, los guantes y la ropa que permitieron la fuga de la excongresista en 2019 cuando asistía a una cita médica. Los cuales dejó a disposición de su madre en el baño ubicado al interior de la oficina del odontólogo Mauricio Arango y Sasa, al cual ingresó en repetidas oportunidades su progenitora. Y confirmó que Aida Victoria tenía pleno conocimiento de la fuga y ayudó para llevarla a cabo usando a su hermano. En el criterio de este funcionario es demostrativo de coautoría por haber existido acuerdo previo y división de trabajo y no de simple complicidad. Por lo anterior, el juez condenó a Aida Victoria a 7 años y 6 meses, pero podrá gozar de casa por cárcel. La defensa y la fiscalía apelaron la decisión y ahora un tribunal superior deberá revisar el caso. Adicional a este proceso, el próximo lunes 19 de septiembre, la fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por estos mismos hechos fue sentenciado a 15 años de cárcel el excapitán del IMPEC, responsable de los delitos de favorecimiento de fuga y previcato por acción. En contra del exfuncionario hay una orden de captura vigente. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y sin acuerdo concluyó la reunión entre el Gobierno Nacional, la generadora de energía Enel Codensa, los gobernadores de Boyacá y de Cundinamarca y alcaldes de la región. La reunión buscaba un acuerdo para levantar los bloqueos que no permiten el ingreso de vehículos a la hidroeléctrica más importante del centro del país. Enel advirtió que esta situación la forzará a apagar 3 de sus 5 turbinas, lo que pone en riesgo el servicio de energía para cerca de 2 millones de personas en Bogotá, Cundinamarca y también en Meta. Enel advirtió que si las protestas continúan y se impide el paso de su personal para hacer mantenimiento a las turbinas, la hidroeléctrica del Guavio solo operará al 20% de su capacidad. Mañana también saldrá de operación la unidad número 2 por el mismo motivo, lo que significa que la central hidroeléctrica más grande del país estará operando al 20% de su capacidad instalada a partir del 14 de septiembre. Los alcaldes de los municipios afectados les piden a Enel y al gobierno soluciones para la reparación de las vías. Que entiendan que las comunidades están exigiendo la pavimentación de las vías. Después de 40 años es lo mínimo. Estas empresas explotan nuestros recursos, se enriquecen y a nosotros nos dejan cada día más pobres. De seguir con las afectaciones, la generación de energía para 2 millones de usuarios en Cundinamarca y Boyacá estaría en riesgo. El próximo jueves habrá otra reunión entre autoridades locales, comunidad, Enel y gobierno para buscar una solución al problema. RTVC Noticias conoció detalles hasta ahora reservados de las audiencias por las capturas de los integrantes de la banda delincuencial conocida como los Maracuchos, los mismos que estarían relacionados con las denominadas casas de pique y varios de los casos de los embolsados en Bogotá. En las últimas horas, un juez de la República legalizó la captura de los detenidos. 4 son las nuevas casas allanadas por los hechos relacionados con los embolsados o las denominadas casas de pique. Los inmuebles ubicados en la localidad de Los Mártires en Bogotá están destinados a todo tipo de actividades ilícitas. RTVC Noticias tuvo acceso a una información exclusiva de la investigación por las denominadas casas de pique en Bogotá.
A mi espalda se encuentra una residencia que, según las autoridades y las investigaciones de la SIJIN y de la Fiscalía General de la Nación, es el epicentro de todos los hechos delictivos que tienen azotada a la ciudadanía en general de Bogotá, pero que tienen a las autoridades volcadas para dar con el paradero de los responsables de diferentes hechos delictivos. De acuerdo con esa información, sería precisamente en esta casa en donde reside una persona identificada como alias Leo, quien es el líder de la organización delincuencial, a quien se le acreditan varios homicidios como autor intelectual de los mismos. Luego está este edificio. Según el testigo, este es el punto de acopio de la droga, principal ingreso económico de esta banda delincuencial compuesta por colombianos y venezolanos. Le reside una señora que se apoda con el alias de La Mona, quien es la mano derecha de Leo. Ella es quien coordina todo el tema de almacenamiento y comercialización de los alucinógenos. Este tercer edificio es prácticamente imposible de grabar. Está ubicado en pleno corazón del barrio Santa Fe. Aquí confluye el microtráfico, la prostitución, el hurto, el comercio ilegal de autopartes y otras actividades ilícitas. Las fuentes de información de la Fiscalía revelan que este es el lugar utilizado para las torturas. En este inmueble se ubica un sujeto apodado como alias de Otto. Es quien es integrante de la organización. Esta persona es quien ha prestado dicho inmueble para que golpeen y torturen a varias de las víctimas de los hechos investigados. Un cuarto sitio al que no ha sido posible acceder por ahora se utilizaba para fiestas clandestinas y para venta de estupefacientes. Y seguimos con más de este caso, porque RTVC Noticias tuvo acceso a información de inteligencia sobre el funcionamiento de la banda Los Maracuchos, cuya desarticulación en Bogotá, recordemos, dejó 10 personas capturadas. Entre los detenidos presentados por la alcaldesa Claudia López está no solo el jefe, sino el señalado jefe de sicarios y también una persona que ordenaba las torturas y descuartizamientos. 5 integrantes más de la banda son buscados por las autoridades. Los Maracuchos llegaron hace 3 años a Bogotá desde Cúcuta, en donde, según los investigadores, se dedicaban a la extorsión, el homicidio, el microtráfico y el hurto. Él es su cabecilla, capturado y presentado ayer, alias Leo. Sus dominios se extenderían a la zona Santa Fe y Mártires, en el centro de Bogotá. Tenía antecedentes de tráfico de estupefacientes, hurto agravado y violación de datos personales. La segunda al mando es alias La Mona. Los investigadores dicen que era la encargada de dosificar la droga y a su cargo tenía 8 jíbaros que distribuían las dosis entre los consumidores. Otro de los capturados, alias Lobo, era el coordinador de sicarios. Lo acusan de decidir los asesinatos. Tenía a su mando 5 sicarios más. Su mano derecha era alias Chito, de nacionalidad venezolana, encargado de hacer seguimiento a las víctimas que asesinaban y torturaban. Alias Blancanieves, torturaba a personas y embolsaba sus cuerpos. El otro capturado, alias Otto, era el encargado de arrendar las casas para cometer las torturas, desmembramientos y homicidios. En total fueron 10 capturados, los demás son acusados de vender drogas en las calles del centro. 5 más integrantes de la banda huyeron a Venezuela. Entre los crímenes que se le atribuyen a los Maracuchos están: 1 de abril en la localidad Los Mártires. Encontraron un cuerpo en una lona. La víctima, José Montero, un ciudadano venezolano. 14 de abril, localidad de Teusaquillo. Hallaron el cuerpo en bolsas de Georfray Will Jordi Roa Dávila con signos de tortura. 25 de abril en la localidad de Los Mártires. En una lona encontraron el cuerpo de Gregorio Gutiérrez, venezolano. 1 de julio en la localidad Los Mártires. Hallaron en una bolsa a una mujer, Britney Alejandra Carrillo. 9 de agosto en la localidad Teusaquillo. La víctima en bolsa fue José Di Pérez Gil, de nacionalidad extranjera. Pero no son los únicos crímenes atribuidos a los Maracuchos. También los acusan de casos de sicariato con al menos 9 víctimas en total. Más noticias. Ante la justicia tendrá que responder un taxista que en un caso de aparente justicia por mano propia disparó contra un supuesto fletero. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. El conductor afirmó que actuó en defensa propia. El fletero fue seguido hasta la autopista sur. Las imágenes muestran inicialmente cómo un vehículo casi lo atropella. Después intenta huir del lugar, pero llega un taxi. Posteriormente, del vehículo desciende el conductor y de inmediato arremete con arma de fuego en contra del hombre. Cámaras particulares, se logra establecer la placa del vehículo taxi, posterior ubicarlo en un parqueadero público
y ubicar su residencia en tiempo récord. La investigación busca determinar si el conductor del taxi actuó en defensa propia. Finalizadas las audiencias preliminares, esta persona queda con medida de aseguramiento en centro carcelario. Expertos penalistas emitieron su análisis sobre la actuación del taxista. Lo que aquí observaríamos es ya una acción o justicia por mano propia, lo que le acarrearía a este ciudadano unas consecuencias dentro de un proceso penal, que inicialmente podríamos hablar del delito de homicidio doloso. Un juez determinará qué tanta responsabilidad penal le cabe al taxista. Sigue la conmoción en el barrio Las Flores de Barranquilla, lugar en el que fueron asesinadas 6 personas que departían en un billar. A esta hora la comunidad se reúne en la esquina donde ocurrieron los hechos y nos conectamos con Lucía Llanes. Lucía, buenas noches, usted está con los vecinos, adelante. Daniela, buenas noches. Esta es la esquina precisamente de la vía 40 con calle 106. Aquí está ubicado el establecimiento comercial donde fueron asesinadas 6 personas en esta masacre que todavía investiga la policía. Mire, son escenas realmente conmovedoras, familiares, amigos, víctimas se han reunido en este espacio para, como ven, encender una vela, elevar una oración y pedir por el alma de las personas que perdieron en este vil ataque de la madrugada de ayer. Han llegado hasta aquí con flores, con camisetas blancas en representación de la paz y de la tranquilidad que quieren que este sector recupere. Han traído velas y carteleras con mensajes dedicados a los familiares que perdieron. Son escenas realmente conmovedores y la policía ahora sigue tras la pista de un punto clave, una pieza clave en esta investigación, una camioneta blanca que quedó registrada en una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad grabó una camioneta blanca en la que supuestamente se movilizaban los autores de la masacre del barrio Las Flores. En el video se ve cómo el conductor da vuelta en una rotonda al final de la vía 40 para regresar al billar mientras se cometía el crimen. Según equipo especializado de la policía, 2 hipótesis rodean lo sucedido. Al parecer se trata de una confrontación entre organizaciones delincuenciales. Como consecuencia, manejamos 2 hipótesis. Una primera con la pérdida, al parecer, de un estupefaciente, de una droga. Todo esto es objeto de investigación, de verificación, y que se ha presentado pues una retaliación entre ellos. Yosimar Tapia, uno de los 3 sobrevivientes a este ataque, se recupera en una clínica y relató cómo fue impactado por proyectiles. Y me desplomo porque la pierna no me da. Un amigo me dice, está sangrando, cálmate. Ahí ellos me ayudan y me montan al carro de un amigo mío vecino que gracias a Dios estaba ahí y me ayudaron. Me llevaron a la clínica Puerto Azul. 2 de las víctimas tenían anotaciones judiciales, Johan Polo y Jorge Pardo, quien además estaba bajo detención domiciliaria. Las otras personas asesinadas fueron Dani de la Hoz, Edwin Cardosa, Chelo Acevedo y Henry Flores. Autoridades determinan si estas 2 últimas no tenían relación con hechos delictivos. La Policía Nacional desplegó desde horas de la madrugada un personal especializado para que acompañara al personal en la búsqueda de información que nos permita dar con los determinadores de autores de este hecho criminal. La policía ofrece recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. En otra información, a solo pocas horas de que se conociera la noticia de la supuesta fuga, ¿no?, de Digno José Palomino, fue el mismo sujeto quien publicó y divulgó unos videos en los que manifiesta el por qué debió abandonar esa residencia en la que se encontraba. Recordemos que hace unas semanas un juez penal municipal dictó medida de prevención para esta persona. Medida le dictó además casa por cárcel, ese beneficio a este criminal que está ahora en la ciudad de Barranquilla, que tuvo que ser trasladado desde Cúcuta, norte de Santander. El IMPEC dice que desconoce su paradero y que sigue adelante las investigaciones. Gracias, Lucía, por esta información y continuamos. El otro hecho que ha generado dolor en el país fue el asesinato de una familia en Landazuri, Santander. Hoy, gracias a vecinos del municipio, fue entregado a las autoridades uno de los supuestos asesinos. Hasta Bucaramanga llegó una de los familiares de las personas asesinadas por la comunidad en Landazuri. Afirma que él tenía una buena relación con el profesor Álvaro Díaz. Él no es venezolano, en ningún momento es venezolano, y el otro que están diciendo que él era uno de los asesinos, que él era uno de los asesinos del señor, el profe creo que le decía.
Mi hermano trabajaba con él. Tampoco cree que quienes asesinaron a su familiar hayan sido personas de la comunidad. ¿Cómo lo va a matar la comunidad con un tiro de gracia? Toda la comunidad ya es, todos son armados, con tiros de gracia y todo, entonces vamos a matarlo porque es el de la comunidad. Se supone que cuando es la comunidad, ellos matan es con piedra. Por otro lado está la familia que llora a las primeras víctimas. Según José Vicente Díaz, hermano del profesor Álvaro Díaz, su familiar solo quería ayudar a los extranjeros. Y era gente que hasta vivía ahí en la misma casa, gente que mi hermano, cuando ellos no tenían trabajo, les daba mercado, los trataba como hijos, como hermanos prácticamente. Un quinto implicado en la muerte de la familia fue capturado. Ya está en custodia, está a cargo por parte de las autoridades competentes y donde también hará parte del esclarecimiento e investigación de este múltiple homicidio. Las dos familias piden claridad y celeridad en la investigación. Y otra lamentable noticia, una familia denuncia un presunto caso de abuso sexual a un niño. Los hechos habrían ocurrido en el complejo acuático de Bogotá y cabe destacar que la víctima sufre una discapacidad. La mamá aseguró que la fiscalía no ha sido diligente en el caso y que el hombre responsable no ha sido judicializado. Me dijo, ma, duele. Y yo dije, ¿le duele qué, papá? Entonces me mostró que eran sus genitales. Ocurrió luego de una clase de natación en el complejo acuático del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. Tenía su pene totalmente inflamado, todo su escroto enrollado así hasta el inflamado. Sonia regresó al instituto en busca de explicaciones y se encontró con la mamá de un niño testigo, quien resultó agredido en los vestieres, donde habría ocurrido el abuso. Mi hijo ayer observó que Juan Sebastián lo estaban abusando. Pues ahí sí se me fue medio mundo. Sonia denunció ante la fiscalía, pero allí inició otro capítulo de este drama. Han pasado 208 días y la fiscalía no ha individualizado al abusador pese a la evidencia obtenida por videos de cámaras de seguridad. Lo paré y le dije, vamos, si usted lo ve, lo señala. Y él tan pronto lo vio, lo señaló con su dedito. ¿Y esa persona que él nombra se ve también ingresando a los baños? También, sí. Según la mamá, la fiscalía vulnera los derechos de la víctima por su discapacidad. O sea, no pueden decir que es que él por su síndrome de Down, él no sabe identificar a una persona. La Universidad de los Andes emitió un concepto jurídico que afirma que la víctima está siendo discriminada por no validar su testimonio. No hay fuente legal que establezca requisitos adicionales para determinar la validez del testimonio de la víctima de un delito por el mero hecho de que se trate de una persona con discapacidad. Hay un testimonio que sí existe y un video que existe donde él lo señala y un video que se desapareció. Entre tanto, el supuesto abusador, un nadador también con discapacidad, continúa asistiendo al complejo acuático. Pues RTVC Noticias buscó la respuesta de la Fiscalía y del IDRD. El Instituto de Recreación de Deporte de Bogotá aseguró que no pueden activar las medidas preventivas contra el supuesto abusador sin tener una orden de la Fiscalía. En Bogotá la entidad atiende por lo menos 20 denuncias similares. RTVC Noticias habló con la subdirectora del IDRD. Explicó que no ha sido posible tomar medidas preventivas frente al supuesto agresor por falta de una orden judicial. En este momento no tenemos, con sentencia o con pronunciamiento judicial por parte de las entidades competentes que nos permite a nosotros hacer una individualización y aplicación de todas las acciones de prevención para brindar, espacio seguro. Es decir, en este momento no sabemos quién es la persona que es presunto victimario. Aseguran que cuando conocieron el caso brindaron atención tanto al deportista como a su familia. Frente a las irregularidades de los videos solicitados por la Fiscalía, explicaron. Nosotros hemos entregado a la Fiscalía el material probatorio con el cual nosotros contamos. Eso incluye el video en donde el niño señala al abusador. En este momento no tengo la información precisa. La Fiscalía General de la Nación explicó por qué no han podido identificar al presunto abusador. La Fiscalía ha realizado labores de corroboración tendientes a identificar el agresor del joven. Sin embargo, el mismo no se hace entender por sí solo y su mamá es la que transfiere la información. El IDRD reveló a este informativo que actualmente han recibido 21 denuncias por abuso sexual en el instituto. En noticias políticas, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de reforma política. La iniciativa regula las facultades de la Procuraduría frente a los funcionarios de elección popular y establece modificaciones al legislativo y partidos políticos. Mónica García, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas noches.
Buenas noches, pues se conoce que habrá lista cerrada con la participación del 50% de hombres y 50% de mujeres. También habrá disminución en la edad de los aspirantes al Congreso de la República. Los colombianos de 18 años podrán aspirar a la Cámara de Representantes y los de 25 años podrán aspirar al Senado de la República. También habrá financiación estatal para las campañas electorales. El proyecto obliga a los partidos políticos a presentar listas cerradas y con paridad de género. Listas cerradas y bloqueadas con alternación entre hombre y mujer, es decir, con paridad política del 50 y 50%. Y disminuye la edad para aspirar al Congreso de la República. Para ser representante a la Cámara de 25 a 18 años y para ser senador de la República de 30 a 25 años. Además habrá financiación estatal de las campañas electorales y cambios en el umbral para las personerías jurídicas. Que se obtenga y se conserve la personería con el 0.2% de los afiliados en partidos y movimientos políticos sin necesidad de alcanzar el umbral. Es decir, que existe el concepto del umbral para los partidos, pero también existirá el concepto de afiliación para los movimientos. Además permitirá que miembros de un partido puedan cambiarse a otro por única vez y que los congresistas no tengan impedimento de renunciar a su curul para ostentar un cargo en el gobierno nacional. La semana pasada, el presidente del Congreso de la República, el senador Roy Barreras, había manifestado su preocupación porque los tiempos no le iban a alcanzar para aprobar la reforma política. Sin embargo, hoy aseguró que en el mes de noviembre espera que sean aprobados 4 de los 8 debates. Desde el Congreso de la República, Mónica García, RTVC Noticias, conectados 24/7. Mónica, gracias. La otra noticia política del momento se origina en la Casa de Nariño. Hoy se avanzó en el proceso para restablecer los diálogos con el ELN. El presidente Petro pidió a su homólogo de Venezuela que sea parte de los países garantes. John López, buenas noches. Usted tiene más detalles. ¿Qué pasó? Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, pues la petición se hizo inicialmente a través de una llamada telefónica que duró aproximadamente 30 minutos. Posteriormente ya se oficializó a través de una carta enviada desde la Presidencia de la República de Colombia a la Presidencia de Venezuela, en la que el presidente Gustavo Petro le solicitaba a su homólogo, el presidente Nicolás Maduro, que Venezuela entrara a ser parte de los países garantes de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Petición que ya se hizo también y que se sumaría a la hecha al presidente Gabriel Boric de Chile y que se haría también en los próximos días al gobierno español. Para el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las FARC, Venezuela podría jugar un papel muy importante en los diálogos con el ELN. De la Calle dijo que el papel del vecino país en el proceso de paz pactado en La Habana fue determinante. Fue definitivo y tenía incidencia para el logro y el éxito de las conversaciones. Incluso dijo que sin la participación del gobierno venezolano, la paz con las FARC no se hubiese firmado. Sin Chávez, ni siquiera las FARC se hubieran sentado a la mesa si no tenían apoyo político y una cierta protección diplomática. Además dijo que este podría ser un buen inicio para la consecución de la paz total. Seguramente va a haber críticas, pero yo creo que sí puede contribuir a abrirle caminos a la paz. Venezuela inicialmente fue país acompañante en el proceso de paz, pero en 2018 los diálogos fueron suspendidos. Y mucha atención porque hace pocos minutos se conoció la respuesta desde Venezuela del presidente Nicolás Maduro a la petición hecha por el presidente Gustavo Petro a través de la televisión venezolana. El presidente Nicolás Maduro confirmó que efectivamente Venezuela será uno de los países garantes en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Esto dijo el mandatario venezolano. Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos: Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Muy bien, luego de esta respuesta dada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, RTVC Noticias tuvo conocimiento que en los próximos días se realizaría ya un encuentro entre una delegación del gobierno colombiano, del gobierno venezolano y algunos integrantes de la guerrilla del ELN que en las próximas horas viajarían de la isla de Cuba a el vecino país. Ya de otra parte les cuento que hoy aquí en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro posesionó a 12 nuevos miembros de su gobierno. En un primer momento posesionó a Clemencia Carabalí como consejera para la equidad de la mujer, Hernando Francisco Chica como presidente del Banco Agrario, Gustavo Adolfo Marulanda como director general de el IGAC,
Concepción Baracaldo como directora general del ICBF, Beatriz Urdinola como directora del DANE, Cielo Rusín, que como directora del Departamento de Prosperidad Social DPS, y Andrés Elías Molano como director general del ICFES. Ya en un segundo momento, el presidente Gustavo Petro posesionó a 5 de sus embajadores, entre ellos Victoria González, embajadora de Colombia en Guatemala, Luis Ernesto Vargas, embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, Leonor Zabalata, embajadora de Colombia ante la ONU, y Juan José Quintana, embajador de Colombia en Uruguay. Cuando el presidente Gustavo Petro estaba dando algunas indicaciones en medio de su discurso a los nuevos embajadores, se tomó un momento para enviar un mensaje al presidente de Nicaragua. El presidente Gustavo Petro le solicitó que Nicaragua ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que hace parte de la OEA y de esta manera la CIDH pueda tener un mayor control en garantizar los derechos humanos en ese país. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Son decisiones de ellos, obvios, no son nuestras, no las podemos imponer. Muy bien, y hace pocos minutos aquí en la Casa de Nariño también se conoció que ya está listo el decreto para el nombramiento del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez como nuevo director general del INPEC. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Las lluvias en Barranquilla fueron causa de varias emergencias. En uno de los más graves hechos, una familia quedó atrapada en un arroyo. Una nueva emergencia se registró esta tarde en Barranquilla tras las fuertes lluvias. El arroyo de la carrera 50 entre calles 80 y 84 se desbordó y, según testigos, al menos 9 carros quedaron atrapados en el agua. Yo trabajo en un local por aquí cerca, cuando comenzó a llover, que el arroyo comenzó a crecer y venían los carros uno tras de otro y las personas le gritaban que no se metieran, unos iban con pasajeros y otros no. Este es el momento en el que un vehículo con su conductor es arrastrado por la corriente, lo que causó angustia entre los comerciantes y transeúntes del sector. Cuando estaban ayudando al señor del carro, bueno, yo estaba impresionada de ver que, ay Dios mío, que el caos que se presentó en ese momento. El conductor logró salir ileso del vehículo. Autoridades de salud recomiendan no cometer imprudencias y han impartido instrucciones a las EPS e IPS para activar planes de contingencia ante las emergencias que se puedan presentar durante esta ola invernal. Hay alerta por el número de incendios forestales en Cali. Solo en 24 horas sucedieron 8 de ellos. Las autoridades investigan si invasores de predios están detrás de las conflagraciones. Autoridades de Cali advierten que los últimos incendios forestales, al parecer, fueron provocados por personas que intentan tomar posesión de los predios para posteriormente comercializarlos a ciudadanos de escasos recursos. Hoy hemos estado en 5 lugares diferentes, 5 lugares adelantando diferentes procedimientos, varios de ellos relacionados con la verificación en sitios de posible invasión porque ha habido efectivamente quemas. En el oriente de Cali se registran la mayor invasión de predios, zona donde han sucedido los últimos 8 incendios. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos por información de quienes estarían iniciando el fuego. Allí donde las personas invadan territorio público o privado, la acción es judicialización. Terrenos de la Comuna 15, 21 y Altos de Menga son algunos de los lugares más afectados por las llamas. En Antioquia, en medio de piques ilegales de motocicletas, 3 menores de edad murieron en un accidente. Una joven resultó gravemente herida. La problemática se está convirtiendo en habitual los fines de semana. Presencia de menores de edad y algunas veces bajo el alcohol terminan generando tragedias como la de las últimas horas en la que motocicletas chocaron, 3 jóvenes murieron y una más quedó gravemente herida.
Es una noticia muy trágica, enluta nuevamente nuestra institución educativa, muy preocupada por la muerte de tantos jóvenes en el municipio, muy tristes, muy afligidos por esta situación. Esta vez el accidente fue en el sector La Culebra del municipio de Remedios, en la vía que comunica con Segovia, pero la problemática afecta otras carreteras del departamento. Hay unos tramos que son muy rectos y que no deben de ser mal utilizados. En ellos se puede perder la vida cuando se hacen maniobras peligrosas. La mujer que sobrevivió al choque de motos es atendida en Medellín y su pronóstico es reservado. Hablemos de lo que pasa en el mundo. El féretro con los restos de la reina Isabel II salieron hoy de Edimburgo y llegaron a Londres, donde mañana estará en capilla ardiente en el Palacio de Westminster. Entre tanto, el rey Carlos III visitó Irlanda del Norte y dio un mensaje de reconciliación en un momento de tensiones políticas por el Brexit. Tras una cálida despedida en Edimburgo, la capital de Escocia, donde 33.000 personas pasaron por la Catedral de St. Giles para ver el féretro de la reina Isabel II, sus restos fueron trasladados a Londres. El ataúd de la soberana, cubierto con el estandarte real, aterrizó en la base militar de Northolt, a las afueras de Londres, desde donde recorrió unos 25 kilómetros en un vehículo fúnebre bajo una fina llovizna tan típica de la capital inglesa, y llegó hasta el centro, donde la esperaba una multitud. Muy triste, pero contento de que ahora haya vuelto a casa. Ha vuelto a casa bajo la lluvia y entre lágrimas, pero con suerte se irá el lunes bajo el sol. Y mientras el país se despide de la reina, el rey Carlos III se asienta en el trono y la jefatura de Estado. El nuevo monarca visitó hoy Belfast, la capital de Irlanda del Norte, donde junto a la reina consorte Camila visitó el castillo de Hillsborough. Allí también hubo una masiva asistencia. No veré a otro monarca tomar el trono, así que es muy importante para mí. Con suerte, él verá al próximo, que será el rey William, pero yo no. Así que es muy bueno para las dos estar aquí. Los norirlandeses esperan que el rey Carlos III sea un símbolo de unión, pues los unionistas norirlandeses temen que su causa, la pertenencia al Reino Unido, se vea debilitada por el avance de los nacionalistas republicanos y católicos, partidarios de la reunificación con la vecina Irlanda. Carlos también estuvo presente en el servicio religioso ofrecido en la Catedral de Santa Ana de Belfast. Mañana miércoles, una solemne procesión fúnebre llevará los restos de la monarca desde el Palacio de Buckingham hasta la sede de las cámaras parlamentarias del Reino Unido, para que cientos de miles de civiles le rindan tributo hasta el momento de su sepultura, el próximo lunes. Y al menos un centenar de militares azerbaiyanos y armenios murieron hoy en los combates más violentos registrados desde la guerra que libraron ambos países en 2020. La comunidad internacional les pidió prudencia y una resolución pacífica del conflicto. Sucedió de nuevo mientras el mundo dormía. Un ejército atacó territorios de un país vecino y con ello Europa hospeda un nuevo conflicto, esta vez en el Cáucaso. Después de la medianoche, fuerzas azerbaiyanas actuaban así, con artillería y aviones no tripulados, bombardeando suelo armenio, ilustrando el clímax de la acumulación de décadas de fricciones por este lugar, 4.400 kilómetros cuadrados llamados Nagorno-Karabaj, en entrañas de Azerbaiyán, pero con mando de etnia armenia. La contienda data desde 1994, luego del ocaso de su guerra separatista, pero fue hace tan solo 2 años que la puja por ese suelo entre estas naciones exsoviéticas dejó 6.600 muertos y cuya tregua me dio Rusia, que justamente retoma su rol de árbitro en el Cáucaso. Con casi 2.000 soldados allí, intentaba prolongar la frágil paz y hoy tercia un alto al fuego aún sin respuesta. Azerbaiyán acusa al ejército armenio de provocaciones a gran escala, resumidas en colocación de minas y disparos repetidos contra sus posiciones militares, y que eso motivó esta respuesta. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Falleció el exciclista Efraín El Zipa Forero, quien fue el primer campeón de la Vuelta a Colombia. Por eso Señal Memoria y RTVC Noticias le rinden este sentido homenaje a este ciclista muy importante para la historia de nuestro país. Un señor como don Efraín nos hizo aprender que ganar era una muestra de verdadero sacrificio y solo amor al arte. Daban un reloj de pulso de premio, yo no tenía, entonces me entró la idea que podía ganarlo y me inscribí y relativamente la gané. En aquella época no había patrocinadores y todo era por cuenta propia: la ropa, el acompañante y la bicicleta.
Y el Zipa ganaba incluso en unas pesadas y que se usaban para trabajar, no para competir. La bicicleta que yo tenía era una bicicleta de turismo que ha conseguido barata, pero tenía una llanta bastante ancha, tenía llanta 28 por 1 3/4, o sea, la que usan las panaderas que llaman aquí. La primera Vuelta a Colombia se corrió en el año 51, en unos caminos que dibuja fielmente el también fallecido narrador de ciclismo Carlos Arturo Rueda C. Si todo el mundo ha dicho eso, que las carreteras eran llenas de huecos y de piedras, y de no. En ese tiempo era un solo hueco lleno de piedras. Y lo normal es que en una trocha de aquellas, las caídas eran pan de cada día. El remedio era solo el líquido vital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo pues como pude ya medio hablar, le dije échenme agua. Me tiraron un poco de agua encima, entonces yo ya reaccioné y pude hablar. Las comparaciones son odiosas siempre, pero en voz del primer campeón, los esfuerzos de antes le agregan valor a aquellas gestas un poco más que los triunfos de ahora. Nosotros en esa primera Vuelta a Colombia nos pegaban unas caídas tremendas. Las uñas de los dedos de los pies se le caían a uno de los golpes que se daba uno contra las piedras en esas carreteras. Y sin embargo uno no se retiraba, uno trataba de llegar. Las hazañas toman inmenso valor en medio de los recuerdos y el fallecimiento del ídolo nos embarga de una profunda tristeza, como un pequeño homenaje y en agradecimiento a las enseñanzas que dio en vida sobre las claves para lograr ser un héroe inmortal. Descanse en paz, primer campeón. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Villegas por este homenaje tan sentido para el indomable. Ahora nosotros cambiamos de tema, nos concentramos en fútbol con la Champions League porque hoy se disputó la segunda jornada de esta fase de grupos. El Liverpool del colombiano Luis Díaz sufrió, pero ganó. Mientras el Tottenham de Davinson Sánchez perdió, pero además las victorias destacadas son las que obtuvieron hoy el Inter y el Bayern Múnich por el grupo C. Aquí los goles en la jornada del martes en la Champions League. Después, Mohamed Kudus, con este remate de media distancia, puso la paridad para el Ajax. La victoria de los Reds llegó al minuto 89 de la cabeza de Joel Matip. Luis Díaz disputó 90 minutos con una buena presentación ante su hinchada. Bayern la tuvo complicada. 4 Leroy Sané le dieron el triunfo al gigante bávaro en el Allianz Arena de Múnich. También en el grupo C, el Victoria Plzen del colombiano John Mosquera cayó ante el Inter de Milán. Davinson Sánchez fue suplente en la inesperada derrota del Tottenham. En el estadio José Alvalade, el Sporting Lisboa dio la sorpresa, además con goles de quienes ingresaron en la segunda mitad. Paulinho al 90. La JEP abrió un nuevo macrocaso para investigar los crímenes contra pueblos indígenas cometidos durante el conflicto armado por las FARC, la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. La razón de ser. El Tribunal de Paz tomó la decisión después de analizar 976 informes de asesinatos a líderes y autoridades étnicas en medio del conflicto armado. Los pueblos étnicos y sus territorios centenariamente han sido objeto de toda suerte de ataques, de transgresiones. Más de 1 millón de personas de los pueblos indígenas, palanqueros y afro fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, violación y desaparición forzada, según la JEP. Como la FARC en algunas regiones del país implementaron como estrategias de guerra, desestructuran y desarticulan a los pueblos étnicos. Los informes sugieren una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares, en la que se señalaban a miembros de los pueblos étnicos de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Asimismo, tienen 4 territorios priorizados: Buenaventura, Sierra Nevada, Amazonía y Chocó. El remesón en la Policía Nacional continúa. En las últimas horas, 3 coroneles fueron llamados a calificar servicios. Estos son los 3 uniformados que saldrán de la institución y no por investigaciones de violaciones de derechos humanos, sino por estar involucrados en escándalos sexuales y también en consumo de licor. Uno de ellos fue capturado por la Fiscalía. Y en Cali fue declarada la calamidad pública por la fuerte temporada de lluvias. Según el IDEAM, los siguientes 3 meses habrá un aumento de 91% en las precipitaciones. Cali se prepara para la segunda temporada de lluvias. Octubre, noviembre y diciembre serán los meses de mayores precipitaciones asociados al fenómeno de la Niña. Las autoridades advierten vientos huracanados. Desde solamente infraestructura tenemos 44 definiciones, el DAGMA tiene otros 60 puntos, la UASPEN tiene otros 14 puntos, de manera que este es un trabajo colectivo. Entre las acciones a tomar está el monitoreo a la quebrada Isabel Pérez y Guarrús,
las cuales provocan fuertes afectaciones a las familias de la Comuna 20. Nosotros también nos complementamos con el llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro de que todos los sistemas de gestión del riesgo se activen. El DACMA iniciará un control a los árboles, mientras que en Cali y bomberos retirarán los escombros y basuras que a diario suman 700 toneladas en los canales de aguas residuales. Más de 2.000 familias de las 44 zonas de riesgo serán reubicadas. Ecopetrol le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender por 3 meses los contratos de exploración bajo la técnica de fracking en los pozos Calé y Platero ubicados en Puerto Wilches, Santander. La petrolera busca abrir un compás de espera mientras se determina el futuro de los pilotos de fracking en el país. Recordemos, 65 congresistas radicaron un proyecto de ley para prohibir este tipo de proyectos a nivel nacional. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Omar Enrique Benjumea Ospina, alcalde de Codazzi Cesar, por incumplimiento de sus funciones. Vamos con más hechos del día en un minuto. La Fiscalía reanudó el juicio en contra de los magistrados del Tribunal del Meta, señalados de conformar una empresa criminal para manipular fallos judiciales. Los funcionarios se declararon inocentes del delito de prevaricato. El Juzgado 45 Administrativo de Bogotá admitió la demanda de la concejal Diana Diago contra el cupo de endeudamiento de la alcaldesa Claudia López. Prevé recursos por 11 billones de pesos. Enviaron a la cárcel a Romel Tascón Satizábal, cuidador del estadio de Camila Darién en el Valle del Cauca, señalado por abuso sexual. Al parecer, envió a los celulares y por redes sociales de 2 menores de 10 años videos y fotografías de sus partes íntimas. Fueron capturados en flagrancia 6 brasileños por minería ilegal en Amazonas. Estas personas al parecer estarían al servicio de los comandos de frontera. 4 dragas fueron destruidas. Tomamos una pequeña muestra. En Antioquia, el ejército destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína. En medio de la operación incautaron 2,5 toneladas de esta droga que pertenecería al Clan del Golfo. Hoy los saludo con una de las hipnopedias de Eric Satie porque vamos a hablar de cine francés, pero antes quiero compartirles algo que me tiene muy contenta y es que entre todas esas cartas que ustedes nos escriben, los televidentes a RTVC Noticias, llegó una para la sección de Cultura felicitándonos por el trabajo que hacíamos. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles solo una de las frases que aparecen ahí. Dice: espero con ansiedad su aparición diaria con unos temas profundos en contenido que, a merced de la presentadora y su frescura, se vuelven amenos, comprensibles, didácticos y con grandes enseñanzas. Eso nos tiene tan conmovidos a Lord Cultura y a mí porque es lo que perseguimos todas las noches, que la alta cultura sea entretenida, sea amena y sea democrática, esté ahí para todos. Así que yo les cuento a ustedes y por supuesto a quien escribió la carta, que desde ya le amamos profundamente. Yo la puse acá de fondo de pantalla, ustedes pueden ver, y Lord Cultura la enmarcó y la tiene en su oficina. Pero bueno, como es martes 13 y no todo podía ser dicha, les cuento que falleció Jean-Luc Godard, uno de los grandes del cine, que de hecho partió la historia del cine en 2, antes y después de Godard. Nació en 1930 en París, en una familia que tenía bastante dinero. El papá era médico, la mamá era la hija del presidente de un banco, así que plata nunca le faltó. Se fueron a vivir a Suiza. De hecho, estudió en la Sorbona, una carrera que no tenía nada que ver con cine, pero se iba tirando todas las materias porque se la pasaba siempre en la sala de cine y de patrimonio fílmico, buscando guiones, viendo películas. Cuando el papá se enteró, le dijo: yo no lo voy a apoyar en eso, y le quitó la manutención que le mandaba mensualmente. De ahí en adelante tenía que mantenerse solo, y pues vaya que lo hizo. Fundó un grupo que se llamaba la Nueva Ola Francesa, en el que había varios cineastas, entre esos François Truffaut, que fue gran cómplice de él en varias producciones, y con ellos tenía 2 principios básicos. El primero es que todas las películas tienen inicio, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Y la segunda, que todas las reglas que había planteado Hitchcock en el cine, de limpieza, de plano, de narración,
se iban a ir al piso. Y no porque no admiraran a Hitchcock, todo lo contrario, se aprendieron todo lo que decía para poder romperlo y crear sobre eso. Entonces, la primera película que sacaron fue Sin Aliento, que fue una película totalmente innovadora por varias cosas. La primera es que el tema no tenía nada que ver con la posguerra, que eran los temas que estaban de moda. De hecho, era una historia medio de gángsters, de un tipo que hacía un atraco, luego salía huyendo porque le debían una plata, por el camino lo perseguía la policía, mataba a uno de esos agentes y finalmente llegaba a la ciudad donde tenían que pagarle y donde se encontraba con la mujer que amaba, que ya estaba como decidida a dejarlo. Esa película tiene varias cosas muy disruptoras. Por ejemplo, veamos esto que está ocurriendo en pantalla. Esa toma no es una cámara fija como la que nos acostumbraban en el cine anterior, sino es una cámara móvil. Quien la tiene una cinta de 18 milímetros, la tiene al hombro y va persiguiendo la escena del protagonista detrás, va caminando con él. En esta otra escena que ustedes están viendo acá, hay varios cortes y esos cortes ni cambian de plano, ni escaldan, ni cambian el ángulo, que es lo que dice el cine tradicional que hay que hacer. Esos cortes van uno detrás del otro. Para irnos un poquito al presente, quiero recomendarles esta película que se llama Adiós al lenguaje, que es un poco difícil de llevar, pero no imposible, y tiene una cosa bien interesante y es que hay dos líneas narrativas, una que Godard llama la naturaleza y otra que Godard llama la metáfora. Es la historia de una pareja y todo lo que ocurre con ellos, las peleas, el enamoramiento, la separación. Les voy a dejar uno de mis fragmentos favoritos para que se antojen y la vean luego. El precio del dólar subió 67 pesos y cerró a 4.413 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 7.000 pesos y quedó en 2.368.000 pesos. 76,4 billones de pesos fue el gasto de los hogares colombianos en agosto. 8,3% fue la inflación en agosto de Estados Unidos. Sigue siendo alta en comparación con las cifras registradas años atrás. Actualizamos las noticias internacionales. El repliegue ruso de la región ucraniana de Kharkov, que limita con el Donbass, abrió una nueva fase de la guerra en la que el ejército ucraniano tomó las riendas de las acciones militares tanto en el oriente como en el sur del país. Estados Unidos planea otro envío de armas para impulsar aún más a Ucrania. La contraofensiva de las fuerzas ucranianas lanzada a principios de septiembre les ha permitido recuperar importantes franjas de territorio y ciudades en el nororiente del país, así como unos 500 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur. Hasta el momento, las medidas de estabilización se han completado en más de 4.000 kilómetros cuadrados. Estas aún se están implementando en aproximadamente el mismo volumen del territorio ya liberado. Estos cambios territoriales suponen uno de los mayores reveses para Rusia desde que sus tropas tuvieron que retirarse de las afueras de Kiev en el inicio de la guerra. Sin embargo, el ejército ruso contraatacó hoy. Las fuerzas aeroespaciales rusas, las fuerzas de cohetes y artillería están llevando a cabo ataques masivos contra unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en todas las direcciones operativas. Estados Unidos está al tanto de lo que ocurre en el campo de batalla y ya prometió enviarle más armamento al ejército ucraniano para que siga diezmando a las tropas rusas. Hay discusiones en tiempo real con los ucranianos sobre cuáles son sus necesidades militares y muchos de los sistemas que les hemos brindado en las últimas semanas han demostrado ser fundamentales y efectivos en la capacidad de los ucranianos para atacar y defenderse. Justamente el ministro ucraniano de Defensa dijo al diario francés Le Monde que la guerra con Rusia entró en una nueva fase gracias a las armas occidentales. Podría tratarse de un punto de inflexión luego de más de 200 días de invasión. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Hablamos de básquet, pues sí, porque hay buenas noticias, porque regresa otra vez la liga de este deporte de nuestro país y hay buenas noticias para todos los aficionados. Y es que este deporte y los equipos van a regresar a jugar a sus diferentes ciudades, así que ustedes los van a poder disfrutar. ¿Y cuándo comienza? Pues desde el 17 de septiembre, el próximo sábado. 10 equipos harán parte de esta segunda edición del torneo que irá hasta el 23 de noviembre. Hemos vivido en las eliminatorias a lo que es la Copa Mundo en Indonesia, Japón y Filipinas y ahora con la Liga Profesional vamos a tener mucha oportunidad de trabajar paralelamente con el Ministerio. Lo más importante, vuelve el baloncesto a todas las ciudades de Colombia. Se vienen cosas nuevas que no se hayan visto, desde la pandemia.
Ya estamos retomando los juegos ida y vuelta, poder jugar con nuestro público en casa. Y por supuesto, también llegan noticias positivas para el básquet femenino. Vamos a hacer la Superliga Femenina con los 6 mejores equipos que acaban de terminar la Liga Superior de Baloncesto. Vamos a reforzar con jugadoras extranjeras, con el gran talento de desarrollo que llevamos en el baloncesto femenino, y vamos a hacer una Superliga extraordinaria en 6 ciudades del país. La Federación Colombiana de Baloncesto también le apuntará a ser sede de la Copa América de este deporte en el año 2025. Qué bueno, y además desde este próximo miércoles 14 hasta el sábado 17 en Pereira se va a disputar la segunda edición del Open Fundación Gambare, que es un torneo para tenistas en silla de ruedas y que por supuesto va a permitir darle mucha visibilidad a este deporte adaptado. La tenista paralímpica Joana Martínez ha movido cielo y tierra para dar visibilidad y además oportunidad a quienes practican el deporte blanco adaptado. Buscamos tener muchos torneos en Colombia porque no es fácil salir a competir a otros países, está bastante costoso, mientras a nivel internacional los colombianos de pronto salen 2 o 3 jugadores, máximo 5 jugadores. Aquí estamos beneficiando a 20, 30, 40, inclusive 60 jugadores colombianos. Justamente participarán más de 60 deportistas en las modalidades masculina, femenina y dobles. Por primera vez viene Argentina, viene también Brasil, vamos a tener como el año pasado a Costa Rica, ya de Colombia está el tema de Eliezer Oquendo, que es bastante fuerte, siempre ha sido el número 1 acá de Colombia. La bolsa de premios de este año será de $5.000 y varios de ellos se preparan para Juegos para Panamericanos Junior que se disputarán en Bogotá el próximo año. Llegamos a oportunidades y muy atentos porque hay oportunidad de becas de maestría y doctorado en Marruecos y acá les contamos cómo postularse. En oportunidades de becas de maestría y doctorado, vaya a la página www.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior. Allí dé clic en Becas vigentes. Acá encontrará las 2 opciones, doctorado y maestría en Marruecos. Seleccione la que le interese y lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional, tener buen nivel de francés, entre otros. Atentos, la beca cuenta con un estipendio mensual de $75 por el tiempo que duren los estudios. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 19 de septiembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Me acompaña la escritora española Paloma Sánchez Garnica. Bienvenida a RTVC Noticias. Encantada de estar aquí en Bogotá. Paloma, adentrándonos ya en su libro Últimos días en Berlín, tal vez el terror nazi ha sido narrado en películas, en libros y en diferentes documentales. ¿Por qué seguir ahondando en este tema? ¿Qué tiene de infinito este tema del terror nazi? Efectivamente es un tema infinito, ¿no? Porque cada persona que vivió, sufrió y creyó en esa ideología perversa tiene una historia. Yo lo que quise entender, porque yo escribo para aprender, quise entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió, cómo fue posible que una sociedad como la alemana, una sociedad culta, con grandes compositores, con grandes literatos, con premios Nobel, se dejó llevar por un salvapatrias como Hitler y una ideología perversa como fue la nazi. Me llama también la atención cómo la ideología y el amor terminan siendo como un eje central también de esta historia y desencadenan de alguna manera esta idea de amor prohibido, triángulos amorosos y todo esto relacionado todo el tiempo. ¿Cómo desarrolló precisamente estos 2 elementos? En estos totalitarismos, incluso cuando el amor es prohibido, el amor es inalcanzable, y incluso el amor puede, como en una de las protagonistas, puede ser el elemento clave para hacerle cambiar su ideología errónea, ¿no? Pero yo creo que la base del ser humano es
como seres humanos que somos, el amor y la amistad se tiene que dar no solamente en los buenos momentos, sino que también surgen en situaciones muy devastadoras, en situaciones muy complicadas, sigue surgiendo ese amor. La paradoja de la historia es que constantemente se va repitiendo y se replica. Y cuando uno lee este texto, pareciera que nos estamos devolviendo y viendo nuevamente la historia y puede incluso narrar la historia de ahorita que está viviendo el mundo. Porque nos puede volver a suceder. A lo mejor no con los mismos medios o con los mismos métodos, pero sí con los mismos resultados trágicos. Por lo tanto, deberíamos estar alerta. Es necesario que nos conformemos como una sociedad crítica para evitar que esos totalitarismos siempre latentes, y más cuando han pasado los años y ya las generaciones jóvenes, no digo que yo sea joven, tú eres más joven que yo, pero las generaciones que no hemos conocido esos conflictos directamente, se nos olvida o podemos creer que estamos exentos de todo eso. Tenemos que conformarnos como una sociedad crítica, una sociedad con opinión, una sociedad difícilmente manipulable y que pueda plantar cara a cualquier poder que venga a arrebatarnos ese Estado de Derecho, esa libertad en la que vivimos, ¿no? Si usted fuera un personaje de ficción, ¿en qué momento de la historia veríamos ese personaje? Eso sería muy complicado porque me gusta el tiempo en el que vivo. Yo creo que vivimos en el presente con todo lo que ha habido, incluso con la pandemia que hemos vivido. Es un momento... tengo 60 años y en 60 años no he conocido la guerra. Y mi madre sí la conoció, mi abuela también, mi padre. No sé, creo que el tiempo presente es con la posibilidad de aprender con la mirada hacia el pasado de los errores y tratar de evitarlos para tener un mundo, estar más preparados para el futuro. Yo creo que me quedo donde estoy. Bueno, Paloma, éxitos y gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Muchísimas gracias, muy amable. Mateo, mire, fantástico para usted. Esta entrevista me estaba diciendo hace unos días que estaba buscando qué leer, ya tiene que leer. Ahí tengo, vamos a ver si con esta lectura ese me tipo atengo. De libros sí le gustan. Sí, la verdad como es que sí. Como revivir un poco esa historia y de lo que pasó. Puede ser una de las opciones. De esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente mañana. Chao. RTVC Noticias, emisión central.